Buenos días, mi nombre es Stalin Ayala y a continuación vamos a hablar sobre las normas APA. En este concreto tutorial vamos a ver cómo configurar el tamaño de papel, los márgenes, las fuentes que podemos usar y sus tamaños. Al igual manera la alineación, la sangría, el interlineado, el encabezado y el número de páginas. Empecemos con este documento en Word, al cual lo vamos a modificar para aplicar las normas APA de la séptima edición. Primero nos vamos a dirigir a la parte de disposición, a la parte de márgenes. Esto vamos a hacer porque esto se va a modificar desde la parte de papel. Aquí lo vamos a poner en modo carta y eso ya sería la parte inicial. Continuamos en la parte de márgenes y aquí dice que las normas APA se establece que se debe aplicar 1 pulgada a todos los márgenes de papel. Es decir, que son 2,54 centímetros. Así lo modificamos según la norma APA. Esto se le debe hacer en toda la parte de margen. A esto le vamos a hacer, le vamos a dar en aceptar y ya se va a aplicar a todo el documento. Vamos a la parte de inicio y vamos a seleccionar ahora la fuente. La séptima edición ha permitido múltiples fuentes y todas han sido seleccionadas con legibilidad. Al de igual manera, tiene dos grupos, el sans serif y las fuentes serif, las cuales están dentro del sans serif son el calibre 11, bueno, de 11 puntos, el Arial de 11 puntos y Luchain Sans de 10 puntos. En la parte de fuente serif, esta vamos a hacer con las Time Roman 12 puntos y la Georgina de 11 puntos, Computer Modern Regular a 10 puntos. Entonces nos dirigimos a la parte de... Aquí le vamos a dar en modificar. Entonces nos despliega este menú y aquí vamos a tener que todo el texto tiene que estar a la parte izquierda, alineado a la parte izquierda. De aquí nos vamos a formato. En este caso yo voy a seleccionar el texto a Times New Roman y como ya mencionamos el Times New Roman es a 12. Esta parte es automática. De igual manera aquí vamos a poder seleccionar lo que es la sangría, igual el interlineado que es de con la sangría, que es 0,5 pulgadas, que es 1,27 centímetros. Esta la vamos a aplicar en la parte de párrafo y vemos que primero la alineación sí está bien, está a la izquierda y esto, la sangría le vamos a colocar en la parte que dice sangría. Izquierda y derecha, nos vamos a la parte de izquierda y ponemos 1,27 centímetros. Eh, Entonces, en la parte que dice especial, vamos a colocar solo en la primera línea, como dice las normas, y aquí es 1,27. Sale 1,25 porque es lo predeterminado y nosotros tenemos que modificarle para ser más rigurosos en este caso. Aquí en el interlineado no es múltiple, va a ser doble. Y esto ya nos va a permitir hacer eso. Aceptamos la parte del párrafo y una vez aceptado se va a aplicar a todo el documento. Ahí ya está estructurado en el primer párrafo. De igual manera, aquí también, ya como tenemos el estilo, solo vamos a tener que darle un clic en Norma Zapa y se va a aplicar al párrafo seleccionado y de por sí a todo el texto que vamos a ingresar. Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Sánchez de la Universidad Técnica de Ambato de la asignatura Herramientas Técnicas y Herramientas de Investigación. Hoy les voy a dar a conocer la estructura de trabajos académicos mediante las normas APA de la séptima edición. Aquí lo primero que tenemos que ver es la página de presentación. La página de presentación, como dice, es la portada de trabajos académicos que debe contener toda la información básica del trabajo. Como pueden ver en este ejemplo, tenemos la numeración que está en la parte de la esquina, el título del trabajo,
el autor o nombre de los autores de forma alfabética, ordenada alfabéticamente. Luego tenemos la afiliación, la asignatura a la que pertenecemos, el docente al que le vamos a entregar el trabajo y la fecha de entrega. Ya. Segundo. Segundo, en esta parte nosotros tenemos el resumen. ¿Qué es el resumen en la parte de las normas APA? El resumen es, como dice aquí, una breve descripción del trabajo presentado. O sea, una descripción del trabajo que puede tener entre 120 o máximo 250 palabras en esa parte. Como dije, relata toda la información general, el propósito y el método. También en la parte del resumen contextualiza el tema principal, pero como dije, el propósito del trabajo, también a veces da la metodología que se va a usar, los principales resultados que esperamos obtener y una conclusión general de todo el trabajo académico. Bien. Después tenemos las palabras clave. Esto siempre va a ir después del resumen. Estas son como en su misma parte en el texto se pone palabras clave y se van poniendo las diferentes palabras clave separadas por comillas. Las palabras clave básicamente, como dice aquí, son términos representativos del tema principal que se usa para lograr otras investigaciones. O sea, son palabras clave que en la parte de los buscadores académicos nosotros buscamos y se nos va a encontrar el trabajo académico de forma más fácil de forma más fácil y entendible. Ya. Ahorita ya tenemos el contenido del trabajo. El contenido del trabajo varía, depende del tipo de las investigaciones del trabajo que se esté haciendo, pero en la mayoría de los casos se usa el género en trabajos académicos IRMD. ¿Qué es IRMD? Como dice, es que se distribuyen introducción, método, resultados y discusión. En la parte de la introducción nos indica el propósito y su relevancia. Responde a varias preguntas como el qué, por qué y para qué. Contextualiza el problema de forma general, plantea un problema, justifica, justifica el por qué vamos a hacer una investigación, plantea objetivos, ya sea un principal y tres específicos. Luego hace una hipótesis como una suposición del por qué y una descripción de la estructura, como se dice aquí. Luego tenemos la parte de la metodología. La metodología describe cómo se desarrolló el trabajo en sí, qué herramientas se usó, y qué enfoque usó en esa parte es importante, como puede ser tanto enfoque cuantitativo como cualitativo. También, aparte de eso, nos da la población, o sea, la población de las personas, la muestra que vamos a usar, las técnicas de recolección de datos, cómo vamos, mediante encuestas, entrevistas, dependiendo también la metodología que nosotros queramos hacer. Luego tenemos el resultado. El resultado presenta todos los datos obtenidos en forma de tablas o figuras. Estos resultados ya pueden ser como representaciones gráficas, como el mismo dice, como aquí dice, en tablas o resultados. Y al final tenemos la discusión. La discusión interpreta la información obtenida, o sea, a lo largo de toda la discusión interpreta todita la información y logra explicar los hallazgos, las diferencias que hemos encontrado, todo lo relevante del tema. Luego aquí tenemos la parte de las referencias, que es un apartado donde están todas las fuentes citadas. Como dije, toda la información debe ser citada, debe ser obtenida de ta, ta, ta. Las notas al pie de página es una parte importante, debido a que son notas breves que presentan información adicional con ideas relevantes y que son prácticamente numeradas. Luego al final tenemos las tablas. Las tablas. ¿Qué son las tablas? Las tablas son elementos paratextuales que facilitan el análisis el análisis de información. Puede ser también introducidos en el texto. Como pueden ver está la tabla, que es el número de tabla, el título, los contenidos y una nota por si acaso. Y al final los anexos que se van dando y nos ayudan a mejor interpretar y evaluar. Con eso, muchas gracias por su atención. Buenas tardes con todos. Yo daré una breve explicación sobre el parafraseo y las referencias. Como parafraseo tenemos entendido que se utilizan las ideas de otro autor, pero con palabras
propias del escritor, en donde es una elaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos y en el cual es importante colocar el apellido y el año de publicación. También tenemos entendido que tenemos el tipo de autor como un autor, dos autores, tres o más autores, un autor corporativo con abreviación y uno sin abreviación. También tenemos la citación narrativa, la citación parentética, en donde todo debe ir ordenado. Primero el apellido y el nombre y el año de publicación. Y si son dos autores, tenemos que poner la Y intermedia para poder diferenciarlos. Referencias. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes del texto. Son necesarias para la abreviación correcta de los créditos de la autoría y la localización y la conformación de la información en el caso que el lector requiera acudir a las fuentes sustanciantes del trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? Que en la referencia al autor influye solo aquellas fuentes que se utilizó forma explícita en su trabajo, mientras que en la bibliografía puede integrar también obras que sirvieron de fundamentos, pero no se usaron en el desarrollo del escrito. En el estilo APA se usa un sistema de referencia, por lo tanto se espera que todos los autores cuidados sean referidos y todas las fuentes referenciales sean cuidadosamente incluidas en el texto. Las referencias constituyen un aporte específico al documento, en el cual debe tener un interlineado de 2.0, sangría francesa, y también debe estar ordenado alfabéticamente por el apellido del primer autor. Como pueden ver, aquí hay algunos ejemplos sobre las distintas referencias en donde tenemos los apellidos del autor, año de publicación y el link en donde podemos encontrar la información que hemos obtenido en cada uno de ellos. Gracias. Las citas. Las citas son todas aquellas ideas que se retoman de diferentes fuentes de información, como lo son libros, artículos, entrevistas, blogs, etcétera, que ayudan a dar crédito a los autores. Bajo las regularidades de las normas APA, existen reglas que se deben cumplir para evitar problemas de plagio dentro de los documentos académicos que realicemos. Dentro de las citas tenemos dos enfoques, el enfoque narrativo y el enfoque parentético. El enfoque narrativo busca realzar la opinión del autor al que estamos citando. Busca que el autor de nuestra cita sea el personaje principal dentro de nuestro proyecto. En el enfoque parentético se busca que nuestras ideas sean respaldadas por el autor al que estamos citando. En este caso, el autor pasa a ser de segundo plano. Un ejemplo de la cita narrativa es la siguiente. Vamos a colocar primero el apellido del autor al que vamos a citar y el año en que publicó dicha información. Y luego vamos a colocar la información que nos está otorgando. De esta manera citamos de manera narrativa. Ahora, cuando queremos citar con un enfoque parentético, vamos a colocar primero la idea de nuestro autor al que vamos a citar y luego vamos a colocar a nuestro autor entre paréntesis el apellido del autor, el año en que publicó y, si es posible, el número de página en la que está publicada dicha información. Todo esto de aquí lo colocamos al final, entre paréntesis, y acabamos la idea con un punto. Dos tipos de citas. Tenemos la cita textual y la cita por parafraseo. Dentro de la cita textual tenemos dos tipos. La cita textual corta, que es aquella que consta de menos de 40 palabras, y la cita textual larga, que consta de más de 40 palabras. Como lo dice su nombre, la cita textual es aquella que hace referencia a tomar fragmentos de alguna fuente externa y colocarlos dentro de algún proyecto. Seguimos con el mismo ejemplo.
en la que utilizamos una cita textual corta, en la que vamos a colocar entre comillas, ya sea que utilicemos el enfoque narrativo o parentético, seguido vamos a poner entre comillas la idea que queremos resaltar dentro de nuestro proyecto y vamos a cerrar la idea entre comillas. Recordemos que este tipo de cita no tiene que pasar de las 40 palabras. Por ejemplo, podemos ver que tiene 13 palabras, entonces la podemos utilizar de esta manera. Y al final colocamos, y es importante que coloquemos el número de páginas si nos es posible, del lugar en donde encontramos la información. Y finalizamos la idea con un punto. Es necesario finalizar la idea con un punto. En el caso de la cita textual larga, que es la que consta de más de 40 palabras, vamos a hacer lo siguiente. Esta es la cita que queremos hacer. Es la información que nos está otorgando la fuente en la que estamos buscando la información. Pero hay un problema. Tiene 71 palabras y para hacer una cita textual corta necesitamos que tenga menos de 40. Por ello, ahora es una cita textual larga. ¿Qué vamos a hacer esto para citarla de manera correcta? Vamos a colocarle una sangría de 1.27. De 1.27 y vamos a mantener el tipo de letra y la alineación la vamos a colocar a la izquierda. En este caso, no debemos hacer uso de comillas. Y al final, obviamente, ya dependiendo si utilizamos el enfoque narrativo o el parentético, vamos a colocar el nombre de nuestro autor, el año de publicación y el número de página. Ahora vamos con el segundo tipo de citas, que es el parafraseo. En el parafraseo hace referencia a que utilizamos las ideas del autor al que citamos, pero al momento de redactarlas en nuestro proyecto, lo vamos a hacer con nuestras propias palabras, utilizando sinónimos que nos conecten a la idea principal, porque no podemos dañar la idea del autor al que estamos citando, pues tenemos que mantener su idea original. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de si es narrativo o parentético, vamos a colocar nuestra cita parafraseada al autor y la fecha de publicación y luego vamos a cerrar la idea colocando un punto. Es importante que cuando hagamos una cita, después de que cerramos la idea, es necesario que pongamos un aporte propio de lo que estamos citando. En cualquiera que sea el caso, ya sea una cita textual corta o larga o en parafraseo, necesario que cuando sea dos autores coloquemos sus dos primeros apellidos. Ahora, cuando son más de 3 autores, lo que vamos a hacer en este momento es buscar el primer apellido de la primera persona que aparece entre los autores, seguido de unas letras que dice que son E, T y AL. ¿Qué significan? Estas siglas de aquí significan y, al, y más. Y luego vamos a colocar el año de publicación. Corporativo. En este caso vamos a utilizar a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el nombre completo de la organización o del autor corporativo. Luego, seguido de, entre paréntesis, vamos a colocar sus siglas y el año en que publicó dicha información. Esto lo vamos a hacer solo una vez, porque luego en el transcurso de nuestro proyecto vamos a utilizar simplemente las siglas del autor corporativo. Seguido